Dios es un Dios verdadero, es un Dios real, es un Dios vivo. Amén. Vamos a abrir la escritura. Salmo 9, versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Repito, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, gracias porque tu buen espíritu está en medio de nosotros. Amado Dios, abre nuestros ojos para ver la vida eterna, Señor amado. Que con tu palabra alumbres nuestra alma en nuestro camino, Señor, para que caminemos en paso seguro, Señor, a tu lado, amado Dios. Amén. Amén. El día de hoy vamos a continuar nuestro ciclo de enseñanzas del libro de Apocalipsis y vamos a tocar un tema que es muy importante. Hemos estado hablando de muchas cosas, ha sido un ciclo largo, se han tocado varios puntos interesantes. Si alguien vienes por primera o segunda ocasión, bienvenido. Y si alguna de las enseñanzas del libro de Apocalipsis te interesa, está grabada y la puedes escuchar. De repente, entre todos los temas que toca el libro de Apocalipsis, nos toca temas de iglesia, nos toca temas de la vida santa, nos toca temas que tienen que ver con la misma tribulación que puede padecer una iglesia, un cristiano. Pero de repente, en el libro de Apocalipsis, se nos abre una ventana a la cual Dios quiere llamar nuestra atención, y es una ventana que nos hace mirar hacia la vida eterna. Y obviamente si Dios nos abre esa ventana es porque quiere que miremos y porque quiere que pongamos atención a algo que está más allá de lo que podemos percibir en este mundo. Yo te decía, te hemos estado diciendo a lo largo de este ciclo, muchas de las cosas que habla el libro del Apocalipsis ya sucedieron. Otras tantas le aplican a la primera iglesia, pero también le aplican a la iglesia el día de hoy y nos pueden enseñar a caminar con Cristo Jesús. Y nos enseñan cosas para esta vida, para vivir caminando con Dios. Pero de repente Dios nos hace un alto y nos dice, ¡hey! Y nos abre una puerta y nos dice, pero mira para acá. Voltea a ver hacia este lugar. Y con la ayuda de Dios yo quiero empezar a hablar estos temas de la vida eterna. No los voy a tocar en esta reunión, los dos. Uno tiene que ver con el cielo y el otro tiene que ver con el infierno. Con la ayuda de Dios vamos a estar hablando de este último lugar, del infierno. Y es importante, quiero decirte que si Dios lo destaca en el libro de Apocalipsis, también lo destaca en el resto de la Biblia, porque Dios quiere que nuestros pensamientos se enfoquen en entender y en conocer este lugar. El día de hoy vamos a hablar del infierno. La próxima semana hablaremos del cielo. Los dos lugares que existen después de la muerte, de la vida, o lo que es verdaderamente la vida eterna. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis nos lleva a ese momento fuera de esta tierra, en el cual le vamos a rendir cuentas a Dios. Dios quiere atraer nuestra atención y nuestros pensamientos a ese momento. Vamos a verlo. Apocalipsis 20, versículos 11 al versículo 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él.
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Apocalipsis toca este tema y el versículo 15 nos reproduce ese texto que estaba en el Salmo. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, la Biblia habla de la eternidad. La Biblia habla de qué va a suceder después de la muerte. El libro de Apocalipsis lo toca con toda claridad. Y es importante entenderlo, y yo quiero que tú pienses antes de que empecemos a explicar, que Dios quiere atraer tus pensamientos hacia esa verdad. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, dijo que íbamos a conocer la verdad, y la verdad nos haría libres. ¿Amén? Ok, entonces, este tema que vamos a estar tocando en esta mañana es parte de esa verdad. Forma parte del conjunto de verdades que, si tú comprendes bien y las entiendes correctamente, te pueden llevar a la vida eterna. Entonces, aun cuando algunas personas este tema pudiera no agradarles o no gustarles, o por qué nos va a hablar el pastor de estas cosas, si estábamos hablando ahorita del amor de Dios y de repente vamos a hablar de algo tan serio y tan solemne como es el día en que vamos a ser juzgados. No. Es parte del amor de Dios que tú entiendas este conjunto de verdades. Ahora, quiero decirte algo. Creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos oído hablar del infierno. ¿Amén? Levante su mano el que ha oído hablar del infierno. Todos. Ok, quiero decirte que tú y yo hoy enfrentamos un problema diferente al que enfrentaron otras generaciones de cristianos. El problema el día de hoy es no si has escuchado del infierno. El problema es qué es lo que has escuchado. Ese es el gran problema. El problema no es qué has visto, qué has oído, qué has entendido a través de un video, a través de una enseñanza, a través de un libro, a través de alguna filosofía o a través de alguien que te predicó. El problema en este momento, el problema que tenemos tú y yo es qué cosa es lo que has escuchado. Entonces, yo quiero dividir esta enseñanza en dos partes. La primera parte tiene que ver con una serie de situaciones o de ataques que ha sufrido la verdad respecto del infierno. O sea, la Biblia tiene una verdad. Bueno, esa verdad ha sido atacada en estos días. Yo no sé si tú has visto últimamente las revistas, pero el nombre de Dios ha sido atacado una y otra vez desde que salió el libro del Código Da Vinci. Luego salieron por ahí el Evangelio de Judas. Ahorita las nuevas revistas están atacando que si los discípulos realmente no eran tan santos como la Biblia dice que eran. El diablo está muy interesado en que las personas duden de la verdad de Dios. Entonces, la verdad del infierno, que es una de las verdades más importantes que aparece en la Biblia, ha sido atacada y ha sido atacada con toda la fiereza que el diablo ha utilizado y ha pretendido utilizar, con una razón. Si tú ignoras esta verdad, tú no puedes ser salvo. De ese tamaño es el asunto. Si tú ignoras esta verdad, tú realmente no vas a ser salvo. Entonces, nos conviene entender
toda la clase de engaños que se han levantado, como si el diablo hubiera tejido una especie de maraña encima de nosotros, para que no nos brille la verdad del Evangelio. La Biblia dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿verdad? Ok, el problema, ¿sabes cuál es? Que también está cegando el entendimiento de los cristianos, o también está cegando el entendimiento de los que se llaman pueblo de Dios o son creyentes. Entonces yo quiero hablarte en primer lugar en esta enseñanza de alguna serie de ataques que ha sufrido esta verdad. Y número dos, quiero hablarte de cómo es ese lugar, de qué es ese lugar, y tú tengas a la luz de la Escritura pues la verdad en tu alma y en tu corazón. Y querido, con esta enseñanza yo no pretendo asustarte. Si alguno aquí está pensando, el pastor y aquí quiere asustarme y quiere presionarme para que yo me entregue a Cristo, vive Dios que no es así, querido. Ojalá y puedas comprender la verdad, ojalá y la puedas entender y puedas asimilarla en tu corazón. Y esa verdad, al entenderla y al asimilarla, pueda producir un verdadero temor santo en tu vida. Pero de ninguna manera tengo interés en presionarte o en manipularte para que tú tomes una decisión. El asunto y mi deber como predicador es enseñarte la verdad de Dios, tal y como es. Ok. Comencemos por un asunto. Quizá tú eres cristiano, quizá no lo eres creyente, pero estás entendiendo la verdad y de repente tienes a personas que quisieras que escucharan la verdad que tú estás escuchando en este momento, y les dices, es necesario escuchar a Dios, y les dices, porque un día Dios nos va a llamar a cuentas, y ellos te ponen una barrera y te dicen, espérate, pero el infierno no existe. ¿Has escuchado eso? Claro que sí. Es el pensamiento ateo de nuestros días. Y el hombre ha creado esa filosofía y ese pensamiento por una razón. El ateísmo es prácticamente una religión más en este tiempo. ¿Por qué? Porque al hombre le incomoda muchísimo que Dios lo vaya a llamar a cuentas. Al hombre le incomoda muchísimo que Dios le vaya a cuestionar sobre sus actos. No le deja dormir que un Dios un día vaya a ver cómo se comportó en esta tierra, sobre todo si tiene su conciencia manchada. Entonces, el hombre que quiere seguir viviendo en la forma que se le pega la gana, busca una salida. Y la salida es, no hay Dios. Y si no hay Dios, mucho menos hay infierno. O algunos prefieren creer, Dios sí hay, infierno no. Y cuando tú les quieres convencer de que hay un infierno, te dicen, pues mira, yo no veo a Dios y quién sabe si exista. Y como yo no veo el infierno, no lo podemos demostrar científicamente, entonces yo concluyo, infierno no hay. Ok, qué bonito razonamiento, ¿no? Qué fácil y qué cómodo para llevar una vida como bien le agrada a la persona. Yo creo que la gran mayoría cree que Dios existe, ¿amén? Ok. De todas formas, ese pensamiento ateo está muy fuerte. Aparece en las revistas casi cada semana. La muy interesante, la National Geographic, Discovery Channel, y todo el mundo mete una idea que va en contra de que Dios existe. Prefieren los hombres estar pensando, siguen buscando changos con cráneo de gato, con cráneo de lobo, que digan que es el eslabón perdido. Acaban de descubrirlo, ahora sí, ¿no? Ya lo habían descubierto, tienen 50 años descubriendo el eslabón perdido, y siempre resulta ser un verdadero fraude, un fracaso. Así es el hombre que quiere evadirse de Dios. Entonces, que no lo veas no quiere decir que no existe, o que no lo veamos no quiere decir que no existe. Ahora, hay otra idea, y esta es muy preocupante porque esta sí se ha metido al mundo cristiano. Esta idea sí se ha metido a las iglesias cristianas. Quizá la otra que yo te dije, te la encuentres con tu familiar que es ateo, con tu familiar que no asiste a una congregación. Pero la idea que te voy a hablar el día de hoy, o en este momento, esa idea sí se ha metido a las iglesias cristianas, y a veces pasa por la cabeza de muchas personas que dicen creer genuinamente en Dios, y aún en la cabeza de muchos pastores y líderes
que tienen la responsabilidad de guiar a otras personas por el camino de Jesucristo. La idea de que el infierno es en esta tierra. ¿Has escuchado esa idea? Ok. Pues quiero decirte que es una idea que ha tomado muchísima fuerza. ¿Y sabes de dónde viene esa idea? Esa idea viene de la creencia de que aquí el hombre sufre mucho en esta tierra. Sufre mucho, padece mucho, se casa, se divorcia, su matrimonio se destruye, los hijos crecen sin padres, hay violaciones, hay injusticias, hay muchas situaciones. Eso sumado a creencias orientales, sobre todo de tipo hinduista, que se han metido por todos lados, porque los hinduistas creen que si te portaste muy mal, tu castigo será vivir otra vida sufriendo. Y esa clase de ideas se ha metido en gente que está en lugares de eminencia, en gente que está enseñando a otros, que está capacitando a otra gente, y la gente empieza a concluir, bueno, como aquí se sufre mucho, el infierno es en esta tierra. Cuando la Biblia se refiere al infierno, el infierno es aquí. Tú le dices, oye, no, le dices a una persona atea, oye, tú le vas a rendir cuentas a Dios de tus actos. Y dice, no, mira, espérate, a mí me ha ido muy mal, mira mi matrimonio, mira mis hijos, mira mi vida. El infierno es aquí. Y si a eso le sumas las declaraciones tibias, irresponsables, de gente que se dice cristiana, o que dice andar, o que dice ser pueblo de Dios, como por ejemplo el Papa. No sé si tú sabías que el Papa anterior, Juan Pablo II, había dicho, el infierno es en esta tierra. De ahí se agarraron todos. Si el Papa lo dijo, ¿no? Fíjate lo que dijo el Papa. ¿Quieres poner? Juan Pablo II dijo lo siguiente, en 1999. El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. El infierno, decía el Papa, no es un lugar. Y todo el mundo dijo, ¿ya ves? Pues si el Papa dice que el infierno no existe, que es aquí y que todos sufrimos, pues entonces, pues qué temor, ¿verdad? Bueno, a todos los que le creyeron al Papa van a tener que actualizar su forma de pensar, porque el nuevo Papa ya rectificó. Y el nuevo Papa dice que sí existe. Vamos a ver lo que dijo el nuevo Papa, Benedicto XVI. Digo, no que yo utilice la teología católica, pero quiero reconocer que en esto este Papa tiene razón. En todo lo demás quizá no, pero en esto sí. Existe y es eterno para los que cierran su corazón al amor de Dios. La siguiente diapositiva, por favor. Esto se lo reproduzco de un periódico que reprodujo sus declaraciones. El Papa dijo que en el mundo moderno mucha gente, incluidos algunos creyentes, se han olvidado de que si no admiten la culpa y la promesa de no volver a pecar, se arriesgan a una condena eterna, el infierno. Un infierno del que se habla poco en este tiempo. Entonces los que se apoyaban en que el Papa había dicho que el infierno en esta tierra, van a tener que actualizar su forma de pensar, y el Papa ya no les va a servir de bastón para apoyar su incredulidad, porque no es así. Ya rectificó. Digo, a lo mejor en otras muchas cosas están muy equivocados, pero en esto no. Ahora, pero entonces, ¿por qué la gente sufre en este mundo? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Hace 15 días hablábamos de ciertas situaciones en las cuales la gente sufre, y veíamos que parte de los sufrimientos que Dios permite en este mundo, Dios los permite para que el corazón del hombre se humille. Pero hay ciertos sufrimientos que tienen que ver con la conducta del hombre. Por ejemplo, si tú andas robando, te la voy a poner así, tú eres un padre de familia y nunca educas a tus hijos, nunca los corriges, nunca les dices que no, y los dejas crecer. Y crecen y los dejas que el televisor los eduque, o la música mundana los eduque, o los amigos los eduquen. Al rato uno de ellos se vuelve ladrón y empieza a robar. Roba, lo cachan, lo meten 20 años a la cárcel. Y entonces, tanto tu hijo como tú
empiezan a sufrir mucho. Y entonces, por todo ese sufrimiento de 20 años, y quizá allá adentro en la cárcel tiene relaciones homosexuales y se contagia de SIDA y sufres más. Y tú dices, el infierno es en esta vida. ¿Seguro? Más bien, muchos de los sufrimientos que tiene el ser humano son a causa de su propio pecado. Muchas mujeres que dicen, es que con este marido que tengo estoy viviendo un infierno. Querida, ¿y por qué no te convertiste? ¿Por qué no te buscaste uno cristiano? ¿Y por qué no confirmaste que fuera cristiano? Esta mujer de verdad es un verdadero caos mi casa. Querido, te digo lo mismo. ¿Por qué no te convertiste de a de veras? ¿Y por qué no te buscaste a alguien cristiano? ¿O por qué no has buscado a Dios para que Dios arregle tu matrimonio, tu vida, tu familia? ¿Sí? Fíjate, más bien cuando el hombre sufre, muchos de los sufrimientos que tiene en esta vida son a causa de su propio pecado. Son a causa de su propio pecado. Oye, que si te dio cáncer. A ver, pero fue en el hígado y fue por alcohólico. O que te dio cáncer en los pulmones. Sí, pero yo no fumaba. Pero ahí estabas en los antros con los que fumaban. ¿No fue tu pecado? A veces el ser humano es muy fácil y muy rápido para decir Dios es el culpable de todas las cosas. Dios es el que permite que suframos y esta vida es un infierno. Querido, ese razonamiento está muy torpe. Es más, Jesús dijo que en esta vida habría tribulación, ¿verdad? Ni siquiera a los cristianos les promete que la vida en este mundo va a ser de color de rosa, ¿verdad? Entonces, está muy mal razonado el asunto. Más bien, fíjate lo que dice Proverbios 14, versículo 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. El necio de corazón es aquel que vive una vida lejos de Dios. Dice, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Muchos de los que creen que el infierno es en esta vida realmente es porque están tan lejos de Dios que no se dan cuenta que ellos son los que están destruyendo su matrimonio, que ellos son los que le están amargando la vida a sus hijos, que ellos son los que acabaron con el poco amor que le tenía a su esposa, que ellos son los que acabaron con su propia salud, que por su propia culpa, por sus rencores y sus amarguras, se enfermaron de cáncer o de gastritis o de cirrosis, o por sus corajes se volvieron diabéticos, o por su propia indisciplina, ¿verdad? Por sus glotonerías quizá. ¿Sí me explico? Y lo digo con todo respeto para aquella persona que esté enferma, pero hay que decir las cosas como son. ¿Por qué vas a culpar tú a Dios? Si tú estás jugando con una navaja y estás ahí haciéndole a que te la pasas cerca del dedo y al final te cortas, Dios es el culpable. ¿Cómo permite las navajas, verdad? Así piensa la gente, ¿no? Más bien reconoce que si pecas y que si las consecuencias de ese pecado a tu vida vienen a esta vida, es consecuencia de tu propio pecado. Y el infierno que tú estás viviendo, pues solo son las consecuencias del pecado. Pero el infierno definitivamente no es aquí. No es aquí. Así lo sostengan muchos, y los metafísicos, y los hindúes, y los nuevos grupos de superación y de liberación te digan, tienes que salir de tu infierno. Te están mintiendo. El infierno no es aquí. Por supuesto que Jesucristo vino a salvarnos de nuestras cargas, ¿verdad? Jesucristo dijo, venid a mí los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿O no? Jesucristo vino a eso, a aliviar nuestras heridas y nuestros dolores, pero no vino a mentirnos. El infierno no es aquí. Ahora, hay otro asunto. Te decía que aquí ya se han metido las religiones. Las religiones se han metido, y algunas de ellas se han metido a negar categóricamente que el infierno existe. Por ejemplo, un botón de muestra son los testigos de Jehová. Seguramente han tocado tu puerta, seguramente te han dado un folletito, seguramente te han hablado de que ellos vienen en representación de Cristo a hablarte. Ok, ellos se dicen cristianos, pero en primer lugar no creen que Jesucristo sea Dios. En segundo lugar,
ellos dicen que el infierno no existe, que el infierno no es como lo pintan, que el infierno no es así. Y se agarran, te voy a decir de dónde se agarran, porque un día yo platiqué con una persona que estaba profundamente influenciada por sus doctrinas, porque sus doctrinas son populares. Oye, pues si yo te digo que no te vas a ir al infierno, que vive como quieras, vete a bailar, emborráchate, fuma, toma, diviértete, Jehová te bendiga, Jehová te multiplique tus bienes, tú vas, ay, gracias, hermano. Nadie me va a decir, oiga, hermano, ¿cómo me desea eso? Entonces, ay, gracias. Sí, ore por mi trabajo, ore por mi coche, ore por mi casa. Pues claro, son muy populares sus doctrinas. Y ellos te dicen, están sosteniendo la misma mentira que el diablo le dijo a Eva. El diablo le dijo a Eva, cuando peques no vas a morir. Exactamente están haciendo ellos. Ellos dicen que el infierno no existe y agarran de dos puntos que son bien fáciles de hacer pedacitos y cachitos en su doctrina. Ellos dicen que la palabra infierno que utilizó Jesús, la palabra griega que aparece en el Evangelio de Mateo como Gehenna, realmente no se traduce literalmente como infierno, sino que es una metáfora. Porque Gehenna efectivamente hace alusión a un valle en donde hubo una guerra, en donde hubo una gran muerte. Y ellos dicen, Jesucristo se estaba refiriendo a eso. No se estaba refiriendo a que vamos a perecer eternamente. Ellos también dicen que cuando tú te mueres no hay conciencia. Después de que tú cierras tus ojos y te mueres, ahí se borró el cassette, como si apagaras el televisor y te quedaras ahí congelado en el anonimato hasta que Dios te dé una nueva vida. Ok. Vamos a hacerlo de otra manera. Gracias a Dios, la Biblia tiene muchos pasajes que no utilizan ni la palabra Gehenna y que nos dejan clarísimo a lo que se refiere Dios. Y te voy a poner otro pasaje que no tiene nada que ver con esa palabra y después vamos a retomar esa palabra para que te des cuenta de que lo que están sosteniendo estas personas es una farsa. Hay un pasaje clave en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Jesús narra esto y lo narra como una historia. No está empezando diciendo, y les refirió una parábola. Tú puedes leerlo en tu casa, más arriba y más abajo, y te vas a dar cuenta que Jesucristo no está utilizando esto no es una parábola ni una metáfora, y mucho menos una fábula. Jesús no está utilizando animalitos para enseñar. Entonces, entendamos lo que Jesús enseñó. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique,
a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Creo que este pasaje está clarísimo. Los testigos de Jehová han querido decir que esto es una metáfora. Y bueno, vamos a concederles, esto es una metáfora. Una metáfora te deja una idea. ¿Qué idea te dejó? La idea que te dejó es que hay una vida después de la muerte, ¿sí o no? Y la idea que te dejó también, si esto, suponiendo sin conceder que este pasaje sea una metáfora, es que la gente está consciente después de la muerte, que la gente piensa, que la gente sufre, que la gente se desespera, que la gente habla y que la gente está consciente del otro lugar, del cielo, está consciente de que la gente va a ir a ese lugar también porque esta persona quería que su familia escuchara el evangelio, ¿verdad? Qué curioso que la gente hasta esos momentos, a los momentos en que ve que su vida es frágil, se preocupa por escuchar del evangelio. Quiera Dios, querido, que tú y yo escuchemos el evangelio y nos apercibamos en esta vida. Amén. Pero la enseñanza que nos deja es clarísima, y aquí no aparece la palabra Gehenna por ningún lado. Otro pasaje que está claro, porque estos hombres tienen metidas unas creencias tipo hinduista que te llevan a pensar que vas a reencarnar, aunque no utilizan la palabra reencarnación, pero que te manejan que aquí va a ser un paraíso. Que si tú andas aquí más o menos bien en esta vida, ok, tu vida siguiente va a ser mejor en este lugar. Vamos a abrir otro texto en la Biblia para que nos quede claro cómo está el asunto. Juan 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, palabras del Señor Jesucristo, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y la palabra resurrección y la palabra reencarnación son completamente opuestas o diferentes. Reencarnar es volver a encarnar o tomar parte en otra vida. Por ejemplo, cuando tú oyes que el actor fulanito de tal encarnó el personaje del presidente Lyndon Johnson, representó en otra vida, ¿no? La idea que nos da la Escritura es que esa persona que muere en esta tierra va a despertar en otra vida. Esa misma persona. No, ahorita vamos a ver el asunto del cuerpo y vamos a ver otra clase de asuntos, pero entiende, así como Jesucristo resucitó, así cada uno de nosotros, tú y yo, querido, vamos a resucitar. Y vamos a resucitar a una vida eterna. Hablaba el Apocalipsis de que hay una muerte segunda. O sea, ¿cómo? ¿Te mueres 2 veces? En esta tierra no te puedes morir 2 veces, ¿verdad? Solamente una. O sea, a menos que te hayan resucitado ahí con resucitador. Pero bueno, ese es otro asunto. Más bien habla la Biblia de otra muerte. Una muerte en la muerte. Que resucitas en esa vida y que hay otra muerte. Ahora, pues los testigos de Jehová van a seguir cambiando su Biblia hasta justificar sus doctrinas. Por ejemplo, ya cambiaron su Biblia para decir que Jesucristo no es Dios, ya cambiaron su Biblia para decir que el infierno no existe. Van a tener que arrancar de plano el capítulo de Lucas que te acabo de leer, porque hay que cambiar todo un capítulo. O sea, ya de plano van a tener que hacer pedazos su Biblia, porque al final de cuentas es una Biblia mentirosa. Entonces,
cuidado si en tu mente hay una idea de este tipo, o si en tu mente se ha colado una idea de este tipo. La han abrazado algunos grupos que se llaman cristianos o que se dicen cristianos. La gente como que está muy dispuesta a aceptar que Dios exista, que Dios le ayude, que Dios le proteja, que Dios le cuide a sus hijos. Está muy dispuesta a que Dios le lleve al cielo, ¿verdad? Todos quieren ir al cielo. Y en eso casi todas las religiones que se dicen cristianas se ponen de acuerdo. Amén, al cielo sí. Pero al infierno le sacan la vuelta. Y esto es del otro asunto que te quiero hablar. Muchas religiones tibias le han sacado la vuelta al asunto del infierno, creando otras posibilidades para el pecador. Por ejemplo, la católica creó el purgatorio. Eres un pecador promedio. A lo mejor no eres un narcotraficante y tampoco secuestras a nadie. Entonces, como eres un pecador promedio y pues no te arrepentiste, el último día dijiste mentiras y maldijiste y no perdonaste a los demás, pues para que no te vayas directamente al infierno han creado un lugar llamado el purgatorio, para que después de sufrir un poquitín o algunos siglos, ya te den chance y subas al cielo. Qué conveniente, ¿no? Nada más que eso no aparece en la Biblia en ningún lado. Otras religiones evangélicas dicen, no crean lugares diferentes, pero presentan otra clase de posibilidades. Así como que, bueno, pues si Dios me agarra en mi pecado, que Dios conoce mis ataduras, pues Dios va a ver a Cristo y no a mí, como si Dios fuera tonto, ¿verdad? O fuera ciego. Y entonces, como va a ver a Cristo y no a mí, no me va a mandar al infierno. O sea, la cosa es que el pecador promedio que no quiere entregarle su vida a Jesucristo, le saca la vuelta al asunto. Y dice, no, Dios es amor. ¿Cómo va a ser posible que Dios me vaya a castigar? Y le buscan posibilidades. He leído la Biblia varias veces, y varias veces sobre mis rodillas, querido. No hay una sola referencia a un lugar distinto que el cielo o que el infierno. Solo hay dos posibilidades, nada más. Ok. Otro asunto que es importante, que también aquí el pueblo evangélico, hay que decirlo, y lo digo con caray que triste, ha abrazado errores tremendos que ha hecho que los ateos digan, ¡ay, por favor! Por ejemplo, algunos evangélicos predican que el centro de la tierra está lleno de fuego y que ahí es el infierno. ¿Has escuchado esa idea? Bueno, esa idea está equivocada. Está profundamente equivocada. Es más, en la página de videos que está en internet llamada YouTube, hay un video por ahí de unas personas que se fueron a una expedición y que hicieron un hoyo bien profundo y que escucharon unos gritos y unos lamentos y se oyen horribles. ¿Quién conoce ese video? Levante su mano. Gracias. Es mentira. Es imposible. No es cierto. O sea, Dios no necesita que lo ayuden, que le den ayudaditas. Eso es imposible que suceda, porque el infierno no es en el cielo, en el centro de esta tierra. Bueno, alguien puede estar genuinamente equivocado. Yo pensé que era ahí, ¿no? No es ahí. La Biblia nos dice que no es ahí por una razón, porque el infierno es eterno y esta tierra se va a acabar. Amén. Segunda de Pedro 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta tierra va a desaparecer. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O
sea que el infierno no es aquí. El infierno es un lugar espiritual, es un lugar a donde van los espíritus de las personas, así como el cielo es un lugar espiritual, que no necesariamente lo puedes tocar con tus manos, o ahorita que eres mortal lo puedes percibir con tus sentidos, con tu oído, con tu olfato, con tu tacto, con tus ojos, sino que es un lugar espiritual y que los espíritus lo perciben. Así como tú percibes esta tierra, los espíritus perciben el cielo y el infierno. Y no tiene nada que ver con esto que se va a acabar. Los ateos se agarran de aquí, pues ya ves, ni siquiera se ponen de acuerdo. Esas ideas vienen de la ignorancia de la Escritura. Es un lugar espiritual. Dios es eterno. Es un lugar que no se acaba. El lugar donde vive Dios no se echa a perder, no se corroe con el medio ambiente ni nada por el estilo, como esta tierra que cada vez se va destruyendo y se va deteriorando. La eternidad no es así. La eternidad no se acaba. Ahora, otro pensamiento ateo, ya casi para terminar esta primera sección, es: ajá, va a haber un infierno y se supone que me voy a quemar eternamente, ¿no? Pero si me quemo y se desbarata mi cuerpo y ya, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a quemar eternamente? Digo, esa es una manera muy básica de razonar el asunto, pero la Biblia tiene respuestas claras. A lo mejor aquí tú dices, bueno, ¿y cómo va a ser mi cuerpo? ¿Qué va a ser de mí? Cuando yo esté en la otra vida, ¿qué va a ser de mi esposa? ¿Voy a estar casado o no? La Biblia tiene respuestas a todas esas cosas, ¿no? ¿Verdad que sí? En el cielo dice que vamos a tener un cuerpo como los ángeles de Dios, ¿o no? Amén. No es como el de aquí que se enferma. Es un cuerpo diferente, ¿no? También para ir al infierno se requiere un cuerpo diferente. Primera de Corintios 15, versículo 40. De hecho, te recomiendo que leas Primera de Corintios 15 en tu casa. Habla bastante del asunto y habla muy bien. Disipa muchas dudas. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. No vas a tener el mismo cuerpo, que te quede claro. Primera de Corintios 15, 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahorita tú estás muy seguro y estás muy familiarizado con tu cuerpo, a lo mejor con tu rodilla que te duele, con tu hígado que te da lata. Ya lo conoces bien, ¿ok? También vas a conocer ese cuerpo. Y ese cuerpo está diseñado por Dios para permanecer en la eternidad, sea en el cielo o sea en el infierno. Y por lo tanto se puede quemar sin destruirse. Escúchalo bien, se puede quemar y se puede sufrir sin que el cuerpo se destruya y sin que el sufrimiento se acabe. Ok. Y la última, favorita de los ateos, pero también favorita de todos aquellos que se dicen cristianos, que dicen: no existe un infierno y aunque este hombre hable y hable y hable, Dios es amor y no me va a convencer de lo contrario. Y como Dios es amor, ¿cómo va a crear Dios un lugar tan terrible como lo está pintando? Pareciera lógico, ¿verdad? ¿Alguien has escuchado esa idea? ¿Amén? Okay. Bueno, esa idea es una idea que viene del mismo infierno. Mira, si tú lees el pasaje, ahorita te voy a explicar un poquito, pero si tú lees el pasaje de Génesis, donde el diablo convence a Eva de que no le va a pasar nada si se come del fruto del árbol, te vas a dar cuenta que lo que hace el diablo es distorsionar el carácter de Dios. No te va a pasar nada, no vas a morir. Más bien es que Dios sabe que si te lo comes vas a ser muy inteligente. Bueno, esta otra idea de que cómo va a ser posible que un Dios de amor
vaya a crear un lugar como el infierno, es otra distorsión del carácter de Dios. Es que tú no entiendas su carácter. Pues es cierto, ay sí, Dios ama, ¿cómo va a hacer eso? A ver, yo te lo voy a poner, con otro ejemplo te lo voy a poner. Tú vives en una sociedad que tiene leyes y que ha creado una cárcel para los que violan las leyes, ¿verdad? Y las leyes fueron creadas para que podamos vivir en armonía, para que nadie te robe tu salario, para que nadie viole a tu hija cuando anda en la calle, ¿verdad? Para que nadie te secuestre. No fueron diseñadas para meternos a todos a la cárcel, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿O alguien piensa diferente? Las leyes fueron hechas para protegernos y la cárcel fue hecha para protegernos y para castigar a aquella persona que se pasa de la raya, ¿sí o no? Pero el que hizo la ley no quería meter a todos los ciudadanos a la cárcel, ¿verdad? O te la pongo de otra manera. Aquí hay jóvenes que son estudiantes y tú, te la voy a poner así, tú asistes a un colegio y ese colegio tiene reglas y entre esas reglas está que no lleves droga y que no lleves pistolas. ¿Te parecen buenas las reglas? ¿Sí o no? Y la regla es que el que lleve pistolas o lleve droga lo expulsen de la escuela y lo pongan a disposición de las autoridades. ¿Quiere el director o la sociedad de padres de familia que todos los jóvenes se vayan expulsados? ¿Verdad que no? O sea, para eso no se hicieron las reglas ni los castigos. Las reglas y los castigos se hicieron para poner orden. ¿Ok? Dios, el Dios de amor es un Dios que tiene pensamientos más sublimes y que cuando pone reglas y pone castigos, los pone por amor y los pone con el propósito de hacerle el bien a tu alma y a todos en general. ¿Sí? 4 cuestiones básicas que quiero que tengas bien claras en tu mente, para que tú te quites esa idea de que cómo va a ser posible que un Dios de amor haya creado el infierno. La primera, el infierno Dios lo creó para el diablo y para sus ángeles, no para ti. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjate para quién lo creó. Regla número 2. Desde que Dios nos hizo, Dios quería que estuviéramos con Él y que fuéramos al cielo y que fuéramos eternos. Eclesiastés 7, versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Quiero decirte algo, cuando Dios hizo al diablo, a Satanás, lo hizo para que lo alabara, y el diablo estaba en el cielo y alababa a Dios, y pecó y se envaneció, y entonces Dios lo expulsó. Querido, aquellos que dicen que no pueden pecar, que no pueden dejar de pecar, lo que pasa es que no quieres, esa es la verdad. Porque cuando eras niño, ni eras alcohólico, ni te gustaba la pornografía, ni te gustaba Pati Chapoy, ni te gustaban los adulterios que aparecen en la televisión, ni te gustaba la violencia de la televisión. ¿Verdad que no? ¿O a poco a los 2 meses de edad ya querías prender la televisión para ver cómo se mataba la gente? Por supuesto que no. O ya querías echarte unas copitas, o ya querías fornicar. ¿Verdad que no? Dios hizo al hombre recto. Dios quiere que el hombre esté en el cielo. Si el hombre no va al cielo, no es culpa de Dios, porque aparte Dios dio a su hijo, ¿verdad? O sea, fíjate todos los intentos de Dios para rescatar al hombre. Si el hombre no va al cielo, no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Tercera regla: Dios no quiebra sus propias leyes. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Esa es una regla. Y como esta sociedad tiene reglas, y cuando se violan las reglas, la sociedad busca que se cumplan las reglas. Por ejemplo, si alguno de nosotros, Dios no lo quiera, te secuestran a tu hijo, tú vas a querer que las autoridades apliquen todo el peso de la ley, ¿o no? ¿Ok? Dios dijo que el pecado tiene sus consecuencias. Que si tú mientes, que si tú robas, que si tú adulteras, que si tú codicias a la mujer de tu prójimo, la consecuencia es la muerte eterna. Esa es. Dios no quiebra sus leyes. Dios no hace chances. ¿Has oído la idea esa de que todos vamos a caber en el cielo? Es parcialmente cierta, porque Dios quiere que todos estemos en el cielo. Pero ¿sabes por qué no caben algunos? Porque el tamaño de su pecado no los deja entrar. Esa es la verdad. El lastre de pecado que llevan no permite que entres en el cielo. Dios quiere que te limpies del pecado y que te sacudas el pecado de esta vida, y entonces podrás entrar en el cielo. Apocalipsis dice que en aquella ciudad hermosísima no entrará cosa inmunda, ni que hace abominación, ni mentira. Amén. Entonces, Dios no va a quebrar sus leyes. Y si sus leyes se quiebran, a lo mejor aquí a los hombres se les va a atrapar un narco, a Dios no. A lo mejor aquí entre nosotros alguien adultera y mira, se queda calladito, no me va a expulsar el pastor. Ok, te puedes estar 30 años y te vamos a decir, hermano, allá Dios lo primero que va a hacer es decirte, yo lo vi y nunca te arrepentiste. La mentira, aquello que haces a escondidas, aquello que piensas ahí tú solito. Si a los hombres se les va, porque son hombres, a un Dios que todo lo sabe, no se le va. Y Dios no quiebra sus propias leyes. Ahora, existe el infierno, Dios no quiebra sus leyes, y esta verdad no la pierdas de vista para aquellos que dicen que cómo va a ser posible que un Dios de amor castigue de esa manera. Entiende bien la forma de pensar de Dios. Segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el Dios de amor, querido, y en ese estás incluido tú. En ese todos que tú ves en esta pantalla, aquí está tu nombre y tu apellido. Entonces, hoy tienes vida y hoy Dios te está dando una oportunidad de buscarlo, de encontrar su verdad y de caminar en sus caminos y de entrar en la vida eterna. Y el Dios de amor no quiere que te pierdas. ¿Sí? ¿Comprendes? Si te pierdes y si al final de cuentas vas a dar al infierno, no es porque Dios no haya hecho todos los intentos posibles porque no vayas a ese lugar. ¿Sí? Dios va a hacer todos los intentos posibles, y te aseguro que en tu vida ya ha hecho muchos, para que no vayas a ese lugar. Y el más grande de todos se llama Jesucristo. ¿Sí? Importante entenderlo, pero sí existe. Ahora, otro asunto. Bueno, si a pesar de todo esto que te estoy diciendo, la gente dice, no, mira, el infierno es una metáfora. Si ni leen la Biblia, pero dicen es una metáfora. Y lo dicen muy rápido. ¿Cómo va a ser posible que Dios quiera que sufras? Yo te pregunto algo. ¿Puede levantar su mano quien ha leído alguna vez la Biblia completa? Por favor. Ok. ¿Habla varias veces del infierno la Biblia? ¿Sí o no? La pregunta sería, si no existe, ¿por qué Dios habla tantas veces? Pero la otra pregunta es, ¿por qué amenaza a Dios?
con el infierno. Si de verdad no hay nada que temer, ¿por qué Jesucristo utilizó palabras muy amenazantes respecto del infierno? Mateo 10, versículo 28, como por ejemplo esta: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, si no existe y no pasa nada, ¿por qué el Dios de amor amenaza con esta clase de palabras y te dice, no, mira, no le tengas miedo a nada de este mundo, témele a Dios y teme que Dios te mande a ese lugar? A eso sí témele. Si quieres tener temor, témele a eso. Y la Biblia utiliza esa clase de pasajes. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, a esta sociedad incrédula haciendo chistes de la Biblia, haciendo chistes de Jesucristo, haciendo chistes del infierno, ¿no? Puedes ver ahí a Eugenio Derbez disfrazado de diablito con su tenedorcito y haciendo chistes y mofas. Ok. También pueden hacer chistes del SIDA. Pero qué diferente es cuando aquellos que hacen chistes del SIDA, cuando se enferman de SIDA. Entonces se les acaban las carcajadas, ¿verdad? Entonces se acaban las risas. Entonces se acaba lo jocoso del asunto. Por muchos chistes que se puedan hacer y por mucho que este mundo y el diablo se mofe. No. Ok. De todas formas, se les van a acabar las risas a todos los que se ríen de esas cosas. Y ultimadamente, después de todos estos argumentos que te di para que tú puedas tener una fe correcta, ultimadamente para ir al infierno, ¿qué crees? No necesitas fe. No necesitas fe. O sea, a lo mejor para ir al cielo sí necesites fe, pero para ir al infierno no. O sea, tú te vas a morir, quieras o no quieras, tengas fe en ello o no, te vas a morir en esta tierra. Lo creas o no lo creas, te vas a morir. Perdón que te lo diga así, pero así es. Lo creas o no lo creas, y el infierno existe y no necesitas un gramo de fe, ni una pizquita de fe para ir a ese lugar. Es más, lo único que necesitas es tirarme al loco, no arrepentirte, hacer a un lado la Biblia. Es lo único que necesitas, si es que algún esfuerzo necesitas hacer. Fíjate cómo lo dice Apocalipsis 21, versículo 8. Una pequeña lista de los que van a estar en el infierno. Pero los cobardes e incrédulos, ¿ya verá que no se necesita fe? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No necesitas fe, ¿verdad? Todos los incrédulos van a estar ahí. Entonces, el asunto es entender bien. O sea, tú puedes no esforzarte en creer en Dios, ok, pero para conocer el infierno no necesitas ninguna clase de fe. Permanece como estás. No te esfuerces en buscar a Dios, no te esfuerces en arrepentirte, no te esfuerces en dejar tu pecado, no te esfuerces en amar a tu prójimo, no te esfuerces en orar, y ya lo conocerás. Ya lo conocerás. Sin el mínimo esfuerzo. Importante el asunto. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdadera? Dios no miente, y precisamente estoy utilizando muchos textos para que no creas que yo te estoy queriendo convencer con razonamientos mundanos.
Lo que estás leyendo es la palabra de Jesucristo. Paso a la segunda sección. Fue un poquito prolongada la primera, pero la segunda tiene que ver cómo es ese lugar. Una vez que entendemos o que podemos quitar un poco de paja de nuestra cabeza, podemos entender cómo es ese lugar. ¿Cómo es el castigo? La Biblia nos da esbozos lo suficientes para pensar y entender que en ese lugar se paga lo que se hace en esta vida. Así como ahorita nosotros entendemos, a lo mejor tú nunca has visitado una cárcel, ¿verdad? A lo mejor nunca has ido ni siquiera a visitar a un enfermo, pero te han platicado que hay narcotraficantes, que se come horrible, que hace un gran calor, sobre todo aquí en Allende, donde están todos hacinados, que a veces algunos entre hombres y hombres se violan, a veces pasan años que nadie te visite y la gente sufre. Bueno, la Biblia también nos deja ver cierta clase de sufrimientos que suceden en lo que podemos llamar la cárcel de Dios o el castigo eterno. Marcos 9, versículos 42 al 48, palabras no de Pablo ni de Pedro, sino de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dos características. Jesucristo enseñando en el Evangelio de Marcos respecto de cómo hay que guardarse del pecado, pero aprovecha para enseñar del infierno. Y le pone dos características básicas del infierno. La primera es que hay fuego. La primera es que hay sufrimiento. O sea, que ahí hay un fuego y tú puedes, si tú comparas este pasaje con el pasaje de Lázaro, y si tú recuerdas las palabras de Lázaro que le decía, del rico que le decía a Abraham, Padre Abraham, por favor manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que refresque mi vida porque estoy siendo atormentado en esta llama. Hay fuego, hay calor, hay sufrimientos en ese lugar. Y la otra cosa que pone como una característica importante, que llama mucho la atención, es el gusano de ellos no muere. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Muchos grandes estudiosos de la Escritura entienden o creen, opinan, entre ellos un servidor, que a lo que se refiere el Señor Jesucristo es a la conciencia. Que en ese lugar lo que más atormenta a los seres humanos, independientemente de que el tormento es insoportable, lo que más atormenta a los seres humanos son los recuerdos. Como ese rico que sabía que se pudo haber arrepentido y que sabía que tenía familia y que se preocupaba en ese lugar y que sus pensamientos estaban vivos y estaba preocupado por su familia. Sus pensamientos estaban más que vivos en ese lugar. Y en ese lugar las personas van a recordar
Un día me predicaron el Evangelio y yo no hice caso. Yo nunca quise dejar a este hombre con el que vivía en unión libre. Yo nunca quise dejar la pornografía. Yo nunca quise dejar el alcohol. Yo siempre seguí con mis mentiras. Estoy aquí por hipócrita. Fíjate, yo he visto y he escuchado de casos de padres que cuando sus hijos se matan en un accidente, un joven de 16, 17 años se mata en un accidente borracho, se golpean contra la pared y dicen: fue por mi culpa, yo lo consentí. Si yo no hubiera sido esa clase de padre, mi hijo no estaría muerto en ese momento. Bueno, remordimientos y dolores superiores a eso serán los que hay en el infierno. En el infierno una cosa le va a quedar clara a el que esté en ese lugar: fue por tu pecado. Cuando la persona quiera razonar y decir qué injusto es Dios, el dedo de su conciencia le va a decir: fuiste tú, querido, fuiste tú, no fue Dios, fuiste tú. Y quiero decirte que es una situación que es insoportable. Mira, a lo largo de la historia ha habido personas, gente de Dios, que ha soñado con los sueños, con el infierno, ha tenido sueños, ha tenido visiones de ese lugar. Y hay una de una persona en particular, una mujer llamada Marieta Lewis, o Lewis, y donde esa mujer veía los sufrimientos de esas personas. Y aun cuando veía las llamas, lo que veía era ciertos sufrimientos que tenían las personas que estaban relacionados con su pecado. Por ejemplo, ¿le gustaba mentir? Ok, en el infierno va a seguir mintiendo, pero en el infierno cada vez que mienta le va a producir un profundo dolor. ¿Le gustaba fornicar? Ok, en el infierno va a tener la sensación y la necesidad de seguir fornicando, pero cada vez que lo haga o que suceda, le va a producir un profundo dolor. Y así como en esta vida le producía placer, en el infierno le va a producir un profundo dolor. Inclusive esta mujer tiene en el libro, que si Dios permite la próxima semana te voy a poner copias ahí para que tú lo puedas leer, ella veía una escena muy dramática. Veía a gente que tenía religión y que esa gente sabía que su vida no estaba bien. Sin embargo, cada domingo iba a la iglesia a presentar un numerito de cristiano, a aparentar ser cristiano, y que levantaba sus manos y cantaba alabanzas. Bueno, ella los ve también en ese lugar congregados, y llega un pastor y ellos sentados en las butacas, y el pastor empieza a dirigir, pero en lugar de hablar palabra de Dios empieza a sacar blasfemias, y los hombres y las mujeres empiezan a presentar su numerito y empiezan a cantar. Pero cuando empiezan a cantar, lo que sucede es que empiezan a sufrir y empieza a producirse en ellos un profundo sufrimiento. La Escritura dice que en ese lugar, esto son las visiones de Marieta Lewis. Sin embargo, la Biblia dice que las personas están plenamente conscientes en ese lugar de la vida que llevaron en esta tierra y de lo culpables que son de estar en ese lugar. Ahora, otra característica que quiero resaltar es la que aparece en Mateo 13, versículos 41 al 42. Es el siguiente texto, por favor. Ahí está. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Querido, esto es particularmente especial en el infierno. Mira, así Eugenio Derbez se esmera en presentar un cuadro chistoso del infierno, y así los ateos lo quieran poner de otra manera, el cuadro verdadero del infierno, la verdad del infierno, es algo sumamente triste y tormentoso. Tú en esta tierra
A pesar de los sufrimientos que pueda haber en esta tierra, por ahí te encuentras alguna persona que te alienta. Por ahí alguna persona, quizá tu mamá, te dice: hija, hijo, échale ganas, ánimo, no va a pasar nada. Quizá puedes asistir a una iglesia, cantarle cantos a Dios y llenarte de esperanza. Quizá haya aquí en esta vida alguien que te anima, que te hace sentir amado y lleno de vida. En ese lugar, no. En ese lugar no hay tal cosa. En ese lugar no van a estar tus papás para decirte: hijita, ya arrepiéntete, por favor, créele a Cristo. No va a haber nada de eso. No se van a escuchar alabanzas. No se van a escuchar ni siquiera las canciones mundanas que a muchos les gustan, que tanto entretienen y evaden el pensamiento. No se van a escuchar. ¿Sabes lo que se va a escuchar en ese lugar? Gritos y llantos. ¡Ah! Gritos que penetran en el alma. Vas a escuchar a más de uno gritar y llorar en ese lugar. No, y querido, y si a lo mejor mi grito te espantó, en ese lugar vas a saber, Dios no quiera que vayas ahí, pero en ese lugar la gente va a saber lo que es estar asustado. Gente llorando, desesperada: ya quiero salir de aquí, ¿dónde está? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Gritos de dolor, desesperanza completamente. Ahí no va a haber ningún canto, ningún poema, ni un pan de vida ahí que te levante el ánimo. No va a haber nada de eso. Y es por toda la eternidad. Es por toda la eternidad. Ahora, importante también es entender qué clase de compañía va a haber en ese lugar. Porque aquí a lo mejor tú tienes una buena compañía. Quizá alguno de tus familiares es cristiano y eso te hace muy agradable la compañía. Quizá alguien que amas te ama de veras y eso te alegra la vida. Yo quiero que tú veas qué clase de compañía va a haber en ese lugar. A lo mejor tú dices: híjole, yo no quisiera estar en la cárcel porque yo sé que ahí hay narcos y yo sé que ahí violan a la gente. A lo mejor me van a violar en ese lugar. A lo mejor me van a pasar muchas cosas. Me van a quitar mi comida. Son gente muy perversa. ¿Qué va a pasar? Y te da miedo. Y a lo mejor por eso te guardas de robar, te guardas de hacer un fraude, te guardas de secuestrar, porque dices: no, yo no quiero estar allá adentro. Déjame hablarte un poco de la compañía que va a haber en ese lugar. Apocalipsis 20, versículo número 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Querido, a lo mejor aquí a muchos en la noche no les gusta pararse en la noche a servirse un vaso de leche. No sea que se te vaya a aparecer un fantasma, ¿verdad? No sea que se te vaya a aparecer un muertito. Y por si sí o por si no, mejor no me paro o prendo bien las luces. Querido, en ese lugar van a estar los personajes más abominables que la humanidad haya temido. Ahí va a estar el diablo, ahí van a estar los demonios. Tú viste que iba a estar la bestia, ¿verdad? Ya entendiste en este ciclo quién es la bestia. Ahí va a estar, y va a haber otras muchas bestias como Hitler, que aborrece a los cristianos. Va a haber narcotraficantes, va a haber mutiladores, va a haber secuestradores, va a haber violadores de niños, va a haber borrachos, va a haber locos. Y a todos se los vas a encontrar ahí. También va a haber hipócritas. La peor compañía que te puedas imaginar. Que no, ahí no va a haber nadie que te eche el brazo al hombro. Y el día que te echen el brazo al hombro va a ser un demonio que se va a reír de ti en tu cara. Ese es el único que te va a echar el brazo en el hombro. Nada más. Ahí no hay paz. Ahí no hay armonía, ahí no hay cantos bonitos, ahí no hay nada de eso. Ahora entiendes por qué Dios está tan preocupado, ¿verdad? De hecho, ya te dije, el infierno no fue creado para los hombres,
fue creado para el diablo y para sus ángeles. Pero el diablo y sus ángeles van a estar muy contentos de reírse de ti en tu cara y decirte: te engañé, te la vi todita, te la creíste, ¿verdad? Qué bien, mira, caíste redondito. Y hasta una carcajada se va a echar en tu cara. Porque si algo puedes tener claro es que el diablo aborrece tu alma. Ah, sí, ¿verdad que te engañé, que podía ser cristiano medio light? Ya viste que no, ¿verdad? Esa clase de compañía es la que va a haber. Esa clase de compañía es la que hay en ese lugar. ¿Qué clase de personas van a estar en ese lugar? Todos los pecadores que no se hayan arrepentido. Y aquí es donde yo, con todo respeto, pongo el dedo sobre tu propia vida. Y lo hago con todo respeto. Querido, si tú has vivido una vida de pecado y no te has arrepentido, o sigues pecando y no le has entregado y no has clamado a Jesucristo para que te salve, tú vas a estar en ese lugar. Me quieras o no creer, tú vas a estar ahí. Y si no te arrepientes y si no te vuelves a Dios, tú vas a estar en ese lugar. Así tú salgas de este lugar y te vadas y digas: ay, este hombre está loco. No importa. Si tú no entiendes esta gran verdad, si tú no te arrepientes, si no le haces caso a Jesucristo, tú vas a estar en ese lugar. Veías Apocalipsis 21:8 hace ratito, ¿verdad? Los fornicarios, los incrédulos, los idólatras, y dice: y todos los mentirosos. Todos los mentirosos quiere decir los que hablan medias verdades, los hipócritas. Esos también son mentirosos, ¿no? Porque presentan una cara que no es. Querido, y te lo digo con todo respeto, si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, teme. Dios no quiere que estés en ese lugar. Dios quiere que te arrepientas, ya te lo dije hace ratito. Pero si tu arrepentimiento no ha sido genuino, si tu arrepentimiento ha sido por encimita, o si tú has jugado con el pecado, yo que tú estaría muy preocupado. Yo en tu lugar estaría preocupado y ocupado en buscar que Dios perdonará mis pecados. Aún los pecaditos más insignificantes que tú crees que Dios no te va a juzgar por esa clase de pecados, como tus chistes sobre la cruz de Cristo. A ver qué dice la Biblia, Mateo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora, para los que me escuchan también les digo con todo respeto, no te refugies en que vienes a escuchar la palabra de Dios. Dios quiera que sigas escuchando y Dios quiera que alcances la salvación de tus pecados, pero no te refugies en eso. Dios quiere que des fruto. Dios quiere que te arrepientas. Quien no se arrepiente y no da fruto, va a estar en ese lugar. Fíjate cómo lo dice su palabra. Mateo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Querido, con todo respeto, si tú ya tienes tiempo escuchando la palabra de Dios, y a lo mejor es la segunda vez que me escuchas hablar del infierno, querido, no porque yo te lo diga, pero yo que tú estaría muy preocupado por mi propia alma. Porque si tú no te has arrepentido, porque si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, tú tienes un problema. Tu problema es grave delante de Dios. Quizá hay aquí quien ya ha escuchado esta palabra más de una vez y ya has escuchado que Jesucristo murió por tu vida. Sin embargo, sigues pecando, sigues mintiendo. A ver qué día me predican un sermonzazo que me convenza. Querido, espérate sentado y te vas a ir sentado al infierno, te lo digo con todo respeto. Necesitas dar fruto tú. O sea, no son los que llegan a una iglesia los que van a ser salvos. En la católica dicen, pues los que son miembros de esta Santa Madre Iglesia, esos van a entrar. Eso no está en la Biblia. En la Biblia dice
que Dios va a escoger de entre del mundo del trigo y de la cizaña, ¿verdad? Y va a levantar a sus hijos y no va a levantar a los que no son sus hijos. Y a Dios no se le engaña. Dos verdades más para terminar. La religión o el conocimiento que tú puedas tener de Dios, si no te ha llevado a entregarle tu vida a Jesucristo por completo, para que Él sea el amo y Señor de tu vida, para que Él te guíe a una vida santa, llena de amor, llena de compromiso con tu familia, llena de amor por Él, por su palabra, por su obra, no sirve de nada. Pero, ¿sabes qué sucedió ahorita que estaba el asunto de la influenza? Le dijeron a la gente, si te sientes mal, no te automediques, porque vas a disfrazar los síntomas y no vamos a saber si estás enfermo o no. ¿Sabes qué es lo que sucede con la religión? Le quita los síntomas a un pecador no arrepentido. Pues el hermano ya me saludó, me dijo que ya soy salvo, ya acepté a Cristo, le canté alabanzas a Dios y sentí bonito, aunque le gritaste a tu esposa en la mañana, en la misma mañana que alabaste a Dios le gritaste a tu esposa, pero la religión produce, cuando no la entiendes bien, un falso consuelo que te impide tener un diagnóstico correcto de tu propia alma. O soy un hijo de Dios, el diagnóstico correcto es, ¿soy un hijo de Dios o soy un pecador? No hay intermedios. Dios no tiene hijos intermedios o hijos light. No tiene eso. ¿Cuál va a ser, cuáles de las cosas le preocupan mucho más a Dios? Pues que la gente en ese lugar se lleve un gran desengaño. Y muchos se lo van a llevar. Mateo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una de las cosas que más le preocupa a Jesucristo es que la gente se engañe con la religión. Por eso Jesús le decía a la gente, guárdense de los escribas y de los fariseos. ¿Quién conoce esa palabra? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Guárdate, ¿por qué? Porque te vas a hacer hipócrita como ellos. Y él decía, escribas y fariseos hipócritas, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No entiendo. O sea, Jesús decía, no entiendo cómo van a escapar. Porque se justifican a sí mismos, porque buscan otro camino. En la religión, quiero decirte, y sobre todo aquellos que tú tienes a un pastor en una iglesia que no tiene el compromiso de predicar una vida santa, querido, casi tú tienes ahí un asesino espiritual como predicador. Está asesinando a las vidas, está asesinando a las personas al no predicarles la verdad de Dios tal y como es. Solo predican al Dios de amor, pero no te está preparando para la ida venidera. Y la Biblia dice que el justo con dificultad se salva. ¿O no dice así la Escritura? Entonces dice, ¿y dónde van a aparecer el impío y el pecador? Entonces, si algo le preocupa a Cristo es que te engañes. Si algo le preocupa a Cristo es que tú tengas un falso consuelo en el cual te apoyes y digas, no, bueno, ya nada más, un poquito más y ya me entrego a Cristo. Ya ganó el diablo en tu vida. Ya quitó la palabra y no sales del hoyo. No. Dios quiere que aprendas a tener temor.
una cosa que se me estaba pasando, que es importante en relación con eso que te estoy diciendo. El castigo en el infierno es gradual. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la gravedad del pecado, es la gravedad del tormento. Yo te hablaba del castigo, del sueño que tuvo Marietta Davis o Lewis, ahorita se me olvida el apellido, en donde veías que una gente sufría más que otra y sufría de distintas maneras. Eso está acorde a la Escritura. El castigo es mayor para aquel cuyo pecado es mayor. Y no tiene que ver precisamente con que tú seas un violador de niños para que tu castigo sea mayor. Más bien el castigo es mayor en la Biblia, o Dios nos habla que el castigo es mayor para aquellos que escucharon el Evangelio y que no se arrepintieron. Mateo 10, versículo 15. Vamos a regresar un poquito, era de los textos de atrás. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué ciudad? Una ciudad que tuvo a Jesucristo, que vio sus milagros y que no se arrepintió. Y Jesucristo dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron delante de ti, ya se hubieran arrepentido. Cuando tú has estado en reuniones donde el Espíritu Santo ha hablado, donde se te ha hablado del amor de Cristo, del amor de Dios, y con esto que te estoy hablando, te repito, no te estoy negando el amor de Dios. Pero es más grave el castigo en el infierno para aquel que ha oído del amor de Dios y que a pesar de eso cierra su corazón y endurece su oído y pone su espalda y dice: esto no. De hecho, entre más te refugias en la religión, más grave es el castigo. Mateo 23, versículo 14. Esta es una palabra de los escribas y fariseos, pero realmente es una palabra universal para aquella persona que confía más en su religión que en Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. A lo mejor tú y yo estábamos esperando que al Chapo Guzmán le vaya peor que a ti o que a mí. Querido, si tú has escuchado que Jesucristo murió por tus pecados, si Jesucristo en alguna ocasión ha tenido compasión de ti, te ha ayudado, te ha alimentado, te ha amado, te dio su palabra, te ha puesto un testimonio de amor, te ha mostrado su misericordia, yo mismo te he hablado esta mañana que no quiere que te pierdas, ¿o no? Si a pesar de eso tú quieres seguir en el pecado, tú quieres seguir ofendiendo, tú quieres seguir tu vida viviéndola como tú quieras, cuando Dios quiere que la vivas para Él, para que seas feliz, pero tú quieres seguirla viviendo como tú quieras y quieres seguir viviendo tu religión como tú quieras, tu pecado es más grande. Así tú seas con todo respeto, una respetable ancianita, que tu único pecadito es sentarte a ver los adulterios y decir mentiras y guardar rencores, tu pecado es más grave. ¿Es más grave? Porque tú estás pecando voluntariamente, le estás sacando la vuelta a Dios. Ojalá con estas verdades yo te pido que las repases en tu casa. Mira, querido, yo no vine a decirte: uy, ahí viene el coco, para asustarte. Ojalá después de escuchar esta enseñanza medites las palabras en tu casa y esas palabras puedan producir en tu vida un verdadero temor santo a Dios. Mira, un servidor, y no lo digo por jactancia, lo digo con temor, Dios lo sabe, casi no dormí el día de hoy orando para que tú pudieras tener temor. ¿Por qué? Porque si tú te evades de esta verdad que te he hablado en esta mañana, si tú evades tu responsabilidad que tienes delante de Dios,
A lo mejor un día te conmueves y por la gravedad de tu pecado te entregas. Y caminas algún tiempo bien con Dios. No vas a llegar al fin. Porque tú no vas a valorar el verdadero sacrificio de Jesucristo. Jesucristo murió para que tú no vayas a este lugar. Para que arrepintiéndote y creyendo en su nombre, no vayas a este lugar y te sean perdonados tus pecados. Pero mira la gravedad y mira los castigos. Y mira el asunto como realmente es. Y si tú te evades y no tienes temor en tu corazón, y no piensas lo que te estoy diciendo, sino que dices, exagerados. Querido, no hay esperanza de vida eterna para ti, te lo digo con todo respeto. Si tú dices, híjole, el próximo domingo dices, no voy a ir porque hablaron palabra muy fuerte, ya me dio miedo, no quiero compromisos, no me estás rechazando a mí, le estás sacando la vuelta a Dios. Dios te está mostrando las cosas y la verdad como realmente es. Así es la verdad. Así es. No es otra. Si tú en tu corazón escoges otra, te estás engañando. Puedes tener cáncer y tú puedes estar pensando, no tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer. Te vas a morir de cáncer de todas maneras. No te vadas. Mejor permítele a Dios que su palabra entre en tu corazón y que su palabra te lleve a tener temor de Él, a arrepentirte de tus pecados, a volverte de todo tu corazón. Termino esta enseñanza abriendo el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 30 y 31. ¿Por qué tengo tanto temor por ti, amigo, hermano, amado? Porque yo sé cómo es Dios. Y aunque me dio mucho gusto verte en esta mañana, me da mucho miedo verte, no verte en la vida eterna. Me da mucho miedo que tú hoy estuviste cantándole conmigo a Dios, pero que tú cierres tu corazón a esta verdad y no te arrepientas y te vadas, teniendo a lo mejor las puertas del infierno abiertas a tus pies porque no te has arrepentido. ¿Sabes qué? Me da mucho miedo. Me da mucho miedo por tu vida. Yo sé que a lo mejor te incomoda lo que te digo, ¿no? Oye, ¿cómo se atreve este hombre a hablarnos de esta manera? Mejor es amor manifiesto, ¿no? Que oculto. Mejor te digo las cosas. Te quiero ver aquí todos los domingos, sí, pero te quiero ver allá en la vida eterna, parado delante de Dios. Pero si tú no entiendes esto y te evades y dices, no, esto no es para mí, querido, puede ser para cualquiera. Te pongo un ejemplo que puede ser para cualquiera. Salomón. Dios lo escogió. Dios lo ayudó. Dios lo bendijo. Dios lo hizo el hombre más sabio de la tierra. Toda la gloria de Dios se vio sobre Salomón y sobre Jerusalén. Salomón se desvió. Y el día de hoy yo te puedo decir, Salomón, aunque las palabras que él haya escrito en los proverbios te puedan bendecir, porque las escribió el Espíritu de Dios, Salomón está en el infierno. Y si Dios no juega, ni con los hombres más santos en la Escritura, ¿tú crees que va a jugar contigo? Más bien tú eres, y lo digo con respeto, como aquel loco que agarra una pistola drogado y le mete una bala y le empieza a dar vueltas al carrete, le empieza a dar vueltas y le jala a ver si se dispara o no se dispara. No juegues con esto. Mejor que el temor de Dios, permítele a Dios. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Temor a Jehová. Ojalá puedas abrir y dile, Dios, ayúdame a ver el infierno como es. Déjame soñarme, si no me he podido arrepentir, ayúdame a soñarme en el infierno.
Ayúdame a ver cómo voy a estar. Yo conocí a una persona que un día era un alcohólico empedernido y un día le dijo a Dios, ya no quiero tomar, Señor, ayúdame. ¿Sabes qué hizo Dios? Ese día se soñó él en el infierno. No volvió a tomar. Si es necesario, si tu corazón es duro e insensible, escéptico, pídele a Dios que te muestre y que te abra la ventana de la vida eterna y que puedas ver más allá de lo que ven tus ojos. Hebreos 10, versículos 30 y 31. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Dios de amor no está jugando. El Dios de amor quiere tu salvación, pero no está jugando. ¿Qué te parece si cerramos los ojos un momento, terminamos la enseñanza meditando un poquito en esto que hemos hablado? La palabra de Dios tiene un ejemplo con la parábola del sembrador y habla de una palabra que el diablo quita inmediatamente. La quita inmediatamente y él está preparado allá afuera, o a lo mejor ahorita que yo deje el micrófono, está dispuesto a quitarle esto que has escuchado, está dispuesto a quitarlo de tu mente y de tu corazón para que te vadas. Habla también esa parábola de una buena tierra en donde cayó la semilla, y la semilla dio frutos. Querido, imagínate un momento en el infierno. Imagínate un momento en ese lugar. Imagínate escuchando los gritos, escuchando los lamentos, viendo las lágrimas, sintiendo el fuego. Imagínate en ese lugar sin esperanza, sin papá, sin mamá, sin tu esposa. Imagínate que estás viendo también ahí a tu hijo, el que nunca educaste. Ahí se está quemando delante de ti, también está llorando, ¡mamá! Imagínate un momento en ese lugar y tu conciencia diciéndote, nunca te arrepentiste, siempre fuiste hipócrita. Imagínate la compañía que vas a tener en ese lugar. El diablo ahí, riéndose de ti, gritando él mismo de dolor, pero viendo tu dolor y riéndose de ti, los demonios también, burlándose de ti en tu cara. Mira, ¿no que te ibas a esconder para ver revistas pornográficas? ¿No que nadie te veía? Caíste redondito, querido. El fuego nunca se apaga en ese lugar. El fuego nunca se apaga. Lo único que se escucha en ese lugar son gritos y crujir de dientes. Escuchas llantos. La gente está histérica, la gente está desesperada, ninguna palabra de consuelo, nadie que te abrace, nadie que te consuele, nadie que te ayude, sino lágrimas, dolor, llanto, tristeza. Imagínate desesperado diciendo, yo soy el único culpable y por mi hipocresía estoy yo aquí y están mis hijos también y mi esposa. Imagínate un momento en ese lugar, que Dios te conceda ver ese lugar. Mira, querido, y míralo bien, si tú hoy no estás arrepentido, tú tienes los dos pies en ese lugar. Si tú algún día fuiste cristiano, pero ahorita ya dejaste el camino de Cristo,
Querido, tú no tienes consuelo. Tú eres como Salomón. Tú vas para ese lugar. Deberías de tener un poco de temor. Señor, concédenos ver ese lugar que has preparado para el diablo y los ángeles. Enséñanos a tener temor tuyo, Señor. Si es necesario, ayúdanos a ver. Si nuestro corazón es tan duro e insensible, visítanos de noche, Dios amado, para que tengamos temor en el corazón. Ese lugar es real, querido. En ese lugar se sufre. Y acuérdate, no necesitas fe. Puedes seguir siendo tibio si quieres. Horas mediodía, horas media hora cada 15 días. ¿Quieres estar en ese lugar? Puedes seguir siendo tan tibio como eres hasta hoy. Solo dando gracias por los alimentos, pero nunca pidiéndole a Dios que te ayude a vivir una vida santa. Nunca pidiéndole a Dios que te ayude y que perdone tus mentiras, tus enojos, tus gritos, tu hipocresía. Querido, si este lugar se estuviera incendiando, saldrías corriendo. Ese lugar se está incendiando diario. Ese lugar es de continuo se está incendiando. Diario hay fuego en ese lugar. Diario escuchas gritos, lamentos. Diario escuchas llanto. Sal corriendo. Sal corriendo en realidad. Pídele a Dios, sobre todo tú, mi amado, que no te has arrepentido, que le has dado vueltas, que has dejado que mensaje tras mensaje la palabra venga y venga y venga. Ya para la próxima semana me arrepiento y a la otra me arrepiento. Acuérdate de esas palabras de Jesucristo. Ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y va a ser echado en el fuego. Eso también es verdad. Eso también es real. Así como es real el Dios de amor, es real el lugar que Él ha preparado para castigar al diablo y la rebelión de los seres humanos, la rebelión de los hombres. Tu rebelión, querido, si no te has arrepentido. Yo estaría muy preocupado. Si yo fuera tú, yo estaría muy preocupado, yo no dormiría. Y te he dicho que no he dormido, prácticamente no he dormido pidiéndole a Dios por tu alma. Pero ojalá a ti te preocupara tu alma como me preocupa a mí o como le preocupa a Dios. Porque a Dios sí le preocupó mucho. Le preocupabas y por eso dio a Cristo. Querido, que te preocupe tu alma. El infierno no es para el que está sentado a tu lado. El infierno es para ti si no te has arrepentido. Es el lugar que te mereces si no te has arrepentido. Si no te has vuelto a Dios con todo tu corazón, no hay otro lugar para ti. No hay un tercer lugar. No existe otro. No hay un falso consuelo. Dios es santo. No se te olvide que Dios es santo. Dios está apartado del pecado. A Dios le disgusta el pecado. A Dios no le gusta el pecado en la vida de los hombres. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Sé radical, es lo que dice la palabra. Decídete ya. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No sea que por tus codicias,
por tus gustitos, que te gustan mucho las películas de asesinatos, de fornicaciones, ver mujeres semidesnudas, hombres semidesnudos, chismes, vayas a parar al infierno. Si tu pie que corre al placer te es ocasión de caer, córtalo. No te lo dice un servidor, lo dijo Jesucristo. Córtalo y échalo de ti. Sé radical. Termina con ese pecado ya. Y si no tienes fuerzas, dile: Dios, ayúdame. Que Dios escucha. Dios oye a los pecadores que quieren ayuda. Dios oye a los pecadores que no pueden con su pecado. Para eso sí los oye. Si te quieres arrepentir, por supuesto que te oye. Si no puedes dejar tus mentiras, tus chismes, tu hipocresía, tu corazón mundano, ese que tanto le gusta el pecado, y quieres dejarlo, levanta tu voz y dile: Dios, ayúdame. Abre tus ojos, amado. Sobre todo si tú eres una persona que ya has conocido del Evangelio. En este lugar o en otro lugar, tú le preocupas a Dios más que los que no han escuchado el Evangelio. Te lo digo con respeto. Mira que tú no estés escondido en un falso consuelo. Mira que no te estés tú refugiando del aguacero en un paraguas desechable. Mira que esa paz que tú sientes no sea una paz que el diablo te está dando para creer que vas a ser salvo y a la mera hora ni salvo eres, y te vas a llevar un gran desengaño en ese lugar. Dile: Dios, ábreme los ojos, que tu palabra me amoneste. Querido, a diferencia de la gran tribulación de la que habla la Escritura, a esto sí tenle miedo. A este punto sí tenle temor. No temáis a los que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Témele. Témele a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Yo te aconsejo, amado, antes de que terminemos esta reunión, que cuando llegues a tu casa después de tu comida, dediques un tiempo a solas con Dios y te preguntes a ti mismo, tú ahí solo en ese lugar: Señor, ¿a dónde va a estar mi alma cuando tú me llames? ¿Cómo está mi vida delante de ti? ¿Estoy listo para el día en que tú nos juzgues? ¿Voy a estar de pie o se van a doblar mis rodillas de miedo? Quizá para ti no sea muy importante hacer esto que te estoy diciendo. Para Dios sí. Y si tú valoras tu alma, deberías de dar oído un poco a mis palabras. Pregúntate, mi amado, amigo, hermano, si estás listo para cuando Cristo te llame a cuentas. Yo no te juzgo. Yo no soy el juez de la tierra. El juez de la tierra es Jesucristo. Yo no te juzgo. Yo con mucho amor y respeto te hablo lo que sé. El que va a decir si eres culpable o inocente, el que va a decidir si vas al cielo o al infierno, se llama Jesucristo. Jesucristo te puede decir: venid bendito de mi Padre, o te puede decir en ese día: apártate de mí, maldito. Te lo va a decir Él, te lo aseguro. Una de esas dos palabras te va a decir: ven, acércate a mí, el cielo es para ti, vas a estar conmigo. O también te puede decir: el cielo no es para ti, nunca me entregaste tu vida.
Nunca me la entregaste. Yo lo sabía, tú lo sabías. ¿Te acuerdas? Y por más pretextos que tú le quieras poner y decir, Señor, pero yo iba a la congregación, te va a decir, sí, pero acuérdate, mentías. Pero Señor, acuérdate que yo lloré y canté alabanzas. Sí, acuérdate. Te preguntaron si mentías y volviste a mentir y dijiste que no mentías. Señor, pero mira, hice misericordia con los pobres. Sí, pero ¿qué tal te gustaba ver desnudos y semidesnudos? Y veías a esas mujeres que no eran tu esposa, o a esos hombres que no eran tu esposo. Yo lo vi, quizá tu esposa no lo vio, yo sí lo vi. ¿Cómo le vas a contestar a Cristo en ese día? ¿Le vas a decir mientes? Querido, que eso no te pase. Pon a cuentas tu vida con Dios. Ahorita, hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de Jehová. Hoy su mano todavía no se ha cortado para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Hoy tú le puedes decir, Señor, perdóname y ayúdame a vivir una vida santa. Y Él te puede escuchar y te puede ayudar. Pero esa es tu decisión. Dios ya puso todos los medios para que no vayas al infierno. Esto que escuchas en esta mañana es uno de ellos. Te está siendo predicado su evangelio. Jesucristo murió por tu vida. Si vas a ese lugar es porque tú no quisiste entrar en la vida eterna, porque amaste más al pecado que a Dios. Amaste más a la religión que a Dios, tu posición que a Dios, el qué dirán que a Dios. Por eso los cobardes van antes que los incrédulos, porque ni siquiera una genuina incredulidad, si lo podemos llamar así, sino la cobardía. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir mi pastor? No permitas eso, amado. No permitas eso, amado. Tampoco te acobardes de seguir escuchando la palabra. Yo te espero aquí el próximo domingo. La verdad de Dios es completa. Pero aplícate esta verdad. Aplícatela tú. No pienses, cómo me hubiera gustado que mi esposo escuchara esta enseñanza. Aplícatela tú. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bendito seas, Señor. Concédele a cada uno de los presentes que tu buen espíritu no quite el dedo de la llaga, Señor, hasta que tu temor esté formado en nuestro corazón. Que saliendo de este lugar el diablo no venga y quite la palabra de ninguno, Señor. Que ni los espinos, ni los compromisos, ni las cosas que haya que hacer allá afuera ahoguen la palabra y le estorben a cada uno de los que me escuchan, Señor, para tener temor de ti y buscar tu salvación, amado Dios. No lo permitas, por amor de Jesucristo, Señor. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten compasión de cada uno de los que me escucha, Señor. Querido Señor, amado Señor, concédele a cada uno de los que me escucha, si es necesario, soñar con el infierno, Dios. Que tu buen espíritu les haga entender que eres tú el preocupado, Señor. Y que esas preocupaciones caigan en el alma de cada uno, Señor amado. Que tu buen espíritu, Señor, que terrores vengan de noche, si es necesario, amado Dios, con tal de que ninguno de los que está aquí se pierda, Señor. Que al final de cuentas tu buen espíritu pueda hacer su obra en nuestros corazones, amado Dios. En el nombre precioso de Jesús, te lo suplicamos, Señor. Bendito seas, porque me has ayudado en esta mañana y tú has dado testimonio de tu verdad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la reunión. Amén. Amén.